Vamos a analizar ahora la convergencia de esa serie de potencias que se ha propuesto como ejemplo para que veamos cómo trabaja el análisis sobre este tipo de series. Vamos a aplicar este tutorial que hay acá, esta recetita, que para analizar la convergencia de una serie de potencias debemos aplicar algunos de los criterios que conocemos de la convergencia absoluta para series y bueno, ir determinando, vamos a ver después qué va a pasar en los extremos de esas convergencias que nos están dando. No quiero adelantarme mucho porque lo vamos a ir viendo con el mismo ejemplo, luego voy a volver sobre esto que está en la clase de la fecha. Así que bueno, tenemos aquí la serie que queremos analizar. Antes que nada, bueno, fijémonos que el término general de la serie es 2 a la n por x a la n sobre n cuadrado más 1. Si nosotros revisamos la definición de series de potencia, esta sería una serie de potencia alrededor del cero, este, porque aquí x estaría expresado como x menos cero a la n. Voy a volver sobre lo que han estado leyendo ustedes sobre las definiciones. Fíjense que alrededor de cero, es decir, digamos, vamos a tener como un entorno en cero con un radio determinado. Al entorno de cero, entonces lo que sucede es una serie de potencias alrededor de cero y la forma es de esta expresión. Si no fuese alrededor de cero, sino que fuese alrededor de otro valor del dominio de la serie, sería entonces como un x menos, supónganse, 8 elevado a la n. Como aquí no hay menos nada, significa que está haciendo x menos 0 a la n, es decir, es alrededor de cero. Por eso ahora volviendo al ejercicio, fíjense, 2 a la n por x a la n, es decir, x menos 0 a la n, por eso vamos a ver que es alrededor de cero, sobre n cuadrado más 1. Además, a medida que lo vayamos resolviendo, nos vamos a dar cuenta por qué estamos diciendo que es alrededor de cero. Entonces, bueno, aplicamos algunos de los criterios. Yo como aquí tengo x a la n y tengo una n aquí en el 2, he probado con el criterio de la raíz enésima para la convergencia absoluta. Entonces, bueno, aplicamos el límite de la raíz enésima de la convergencia absoluta del término general. Eh, bueno, aquí he copiado lo mismo, voy a borrarlo. A ver, he copiado lo mismo, borro esa expresión. Bien, entonces ahora lo que hago es distribuir el radical enésimo hacia el numerador y denominador de ese cociente y además distribuyo también el valor absoluto para el cociente. Entonces me queda el valor absoluto del numerador sobre el valor absoluto del denominador y además la distribución de la raíz enésima para el numerador y para el denominador. Entonces, bueno, ahora aplicamos definición de la raíz enésima. Fíjense que la raíz enésima aplicada en el numerador se va a simplificar este índice enésimo con este índice enésimo del 2. Esto es posible porque justamente el 2 es positivo. Y además aquí ocurre lo mismo con la x a la n. Por lo tanto, me va a quedar dos factores fuera del radical enésimo, que sería el 2 y la x, con valor absoluto. El 2 no sale con valor absoluto porque justamente es un 2 positivo, entonces no sería necesario. Sería redundante si aplico las barras del valor absoluto. Y la x, como no conozco su valor todavía, es necesario respetar el valor absoluto. Y me queda la raíz enésima de n sobre, debajo no puedo hacer más tratamiento algebraico y me queda la raíz enésima de n cuadrado más 1 en el denominador. Entonces analicemos aquí un poquito y nosotros aquí nos va a quedar el límite de la raíz enésima de n sobre la raíz enésima de n cuadrado más 1. Esa raíz, ese cociente, fíjense que cuando n tiende al infinito,
lo que va a suceder que eso, o sea, por algebrización de límites, ese cociente es igual a 1. Por lo tanto, todo esto tiende a 2 por el valor absoluto de x. Entonces, hemos aplicado el criterio de la raíz enésima al término general de la serie. Y al aplicarlo, para encontrar cuál es la convergencia absoluta que tiene, encontramos que esto está convergiendo a 2 por el valor absoluto de x. Pero no conocemos cuál es el valor absoluto de x. Entonces ahora se abren distintos análisis, porque según los valores que tome x, vamos a ver, o sea, si hay convergencia o no. Entonces, bueno, esto por el criterio de la raíz enésima, para que el resultado, es decir, para que la serie sea convergente una vez aplicado el criterio de la raíz enésima, es que el resultado de todo este límite sea un valor menor a 1, es decir, que esté entre -1 y 1, que el valor absoluto de ese resultado esté, o sea menor a 1. Entonces, bueno, por lo tanto vamos a provocar esa condición porque estamos buscando que sea convergente. Entonces, esta serie que tenemos aquí va a ser convergente por el criterio de la raíz enésima justamente cuando este resultado, 2 por el valor absoluto de x, sea menor a 1, que es lo que tengo expresado en esta primera línea. Es decir que en realidad va a ser para cuando los x o el valor absoluto de x sea menor a un medio. O sea, para los x que sean mayores a -1/2 y menores a 1/2. Es decir, un intervalo abierto de x entre -1/2 y 1/2. Pero también sabemos que por el criterio de la raíz enésima diverge o sea, en la conclusión contraria, es decir, cuando esto sea mayor a 1, esta serie va a estar divergiendo. Entonces, justamente es para cuando 2 por el valor absoluto de x sea mayor que 1, es decir, para cuando x sea mayor a 1/2, o para cuando x sea menor a -1/2. Cualquiera de los dos resultados. Le he puesto un i, pero lógicamente es un o. O sea, o los dos a la vez o uno por vez. Entonces significa que si ponemos atención en el intervalo abierto -1/2, 1/2, significa que en ese intervalo la serie está convergiendo absolutamente. Y fuera de ese intervalo, es decir, los valores a la izquierda de -1/2 y valores a la derecha de 1/2, la serie diverge. Pero no hemos analizado nada todavía qué ocurre justamente en los valores de 1/2 y -1/2, porque justamente estamos analizando para cuando sea menor a 1 y cuando sea mayor a 1, porque es lo que nos permite el análisis del criterio de la raíz enésima. Pero el criterio de la raíz enésima y el criterio del cociente no concluyen para cuando este resultado sea igual a 1. Entonces vamos a pensar qué sucedería si este resultado, 2 por el valor absoluto de x, es igual a 1. Es decir, que estaríamos pensando para cuando x es igual a 1/2. Entonces, si x es igual a 1/2, es decir, un valor preciso, no es que está en un intervalo, sino que es un valor concreto, 1/2, entonces la serie, en su expresión original, se transforma en esta expresión. 2n, 2 a la n por 1/2 a la n, es decir, puedo agrupar dentro de una misma potencia enésima 2 por 1/2, por lo tanto me queda 1 a la n que sería 1 por n, que es n, sobre n cuadrado más 1. Y ahora tengo que ver si esta serie es convergente. Entonces, bueno, se me ocurrió compararla por medio del paso al límite. Y la comparo con la serie armónica, 1 sobre n. La comparo y me da un resultado igual a 1. Fíjense, bueno, la comparo con una armónica y si este resultado, bueno, daba una constante distinta de 0, ya podía concluir. Entonces resuelvo ese límite y me da que tiende a 1, por lo tanto es distinto de 0. Por lo tanto, la conclusión es que está divergiendo para x igual a 1/2. Eso es lo que no he puesto. Entonces lo voy a poner ahora. Diverge para este valor.
diverge para cuando x vale un medio. Y ahora tengo que pensar el otro punto, que era, lo pensamos por el criterio cuando es menor a 1, cuando es mayor a 1, hemos pensado fuera del criterio cuando es igual a 1, y ahora pensamos el resultado para cuando es igual a menos 1. Entonces, al pensar que es igual a menos 1, es decir, estamos pensando para los x iguales a menos un medio. Por el mismo razonamiento anterior, nos queda, por el tratamiento algebraico del término general de la serie, esta expresión. Y fíjense que nos queda aquí una serie que es alternante. El factor que produce alternancia es el menos 1 elevado a la n, que según sea n par o impar, me va a estar dando en el numerador resultados positivos o negativos. Entonces, esa serie nosotros ya la hemos trabajado anteriormente, es una serie que converge a cero. Entonces aquí nos está diciendo las alternativas de convergencia que tiene esta serie de potencias que hemos dado como ejemplo. La serie de potencias converge en este intervalo y además converge para el punto concreto x igual a menos 1. Para lo demás, es decir, fuera de este intervalo, y además para el x igual a un medio, entonces la serie diverge. Entonces nuestra conclusión, que la voy a marcar en negrita, es que la serie converge para este intervalo, para x mayores o iguales a menos un medio y para los x menores a un medio, es decir, un intervalo semiabierto. Eh, y ahora quiero volver sobre lo que habíamos dicho anteriormente, porque justamente en la definición decimos, bueno, pero ¿por qué? O sea, está bien lo de la definición de que sé de que cuando esta X aparece solita acá es una serie de potencias alrededor de cero. Bueno, justamente por esto, porque se está provocando una convergencia alrededor de cero. Fíjense, está siempre, o sea, va a estar ocurriendo alrededor, o sea, algo particular alrededor de ese punto en el que se define la serie de potencias. Si aquí hubiese sido x menos 5 y hubiésemos hecho un trabajo análogo, entonces aquí nos hubiese quedado un intervalo donde el centro de ese intervalo hubiese sido 5 y algo hubiese pasado alrededor de ese intervalo. ¿Estamos? Entonces por eso decimos que es una serie alrededor de cero y de esta forma hemos podido determinar cuál es la convergencia que tiene la serie. Y vamos adelantando un poquito. Hace rato yo les decía, bueno, que era alrededor de cero y que estaría pasando hacia los costados de ese cero. Y si nosotros nos detenemos en el resultado que hemos observado acá, fíjense que sería un intervalo donde el centro es cero. Por lo tanto, hay un radio de convergencia aquí. Si pongo de que el radio es un medio, este menos un medio no lo estaría tomando. Entonces, bueno, esto es algo que vamos a estudiar en un acto seguido. Pero bueno, es para que nos vayamos adelantando que justamente la convergencia alrededor de cero está provocando, fíjense, una distancia o una equidistancia hacia los costados de ese cero. Es decir, estaríamos hablando de un punto central y un radio de convergencia de esa serie de potencias alrededor de cero.